Santiago capítulo 1. Yo estaba viendo también Mateo 7, recién lo vi, y va con lo que vamos a ver hoy. Podemos decir que este es un estudio temático, pero es positivo, sacado de la Biblia lo que dice. Hoy empezamos a estudiar el método o proceso de estudio bíblico, así que miren la importancia de observar bien el texto de lo que vamos a ver. Primero vamos a leer el texto nuevamente. Hoy nos ayuda nuestra hermana Ruth. Yo leo Santiago 1, 1 al 8. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. La versión de las Américas. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Reina Valera 65, constante en todos sus caminos. Padre, acá estamos frente a tu palabra. Ella es la autoridad en nuestra vida, nuestro manual, nuestro alimento. Lo que nos convierte, la que hace sabio al sencillo, Señor. La que nos muestra las maravillas de tu ley, Señor. La que nos limpia, Señor, nuestro camino. La que nos llena el corazón y nos santifica, Señor. Oramos que tú obres en esta mañana. En tu nombre. Amén. Elegí Santiago porque ¿quién no pasa, hermanos, problemas en la semana? Problemas en la vida. Cuando crees que tenés tu pequeño mundo seguro, ¿no? Todo lo que pasa es alrededor. ¿Vieron cuando dicen, yo lo veía y hasta que me tocó a mí? Y decís, tu pequeño mundo seguro se derrumbó. Mateo 7, voy a buscar, yo me ayudo con el celular, que es más rápido para buscar. Mateo 7 habla de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato, porque edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En síntesis, los problemas van a estar, hermano. Tarde o temprano van a llegar a tu vida. Y la prueba es algo que toca Santiago de entrada, de plancha, como dicen en el fútbol. De plancha, capítulo 1, asalta con este tema. Y Santiago escribe, la palabra en el original, en el hebreo, es Jacob. Y Santiago es el medio hermano del Señor Jesús. Esta es una de las cartas más tempranas en el canon del Nuevo Testamento, fechada entre el 44 y 49 después de Cristo. Es una de las primeras en el canon. Santiago le escribe a los judíos, siervo de Dios. Recuerden que es el medio hermano del Señor, que creyó cuando el Señor resucitó y fue testigo contemporáneas con el libro de los Hechos y lo que estaba pasando
que habían matado a Esteban. Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, y eso es interesante, que lo que estudiamos en el Antiguo Testamento, porque las 12 tribus incluye la tribu que se dividió en dos reinos, el reino del norte y Judá, el reino del sur, Israel y Judá. Pero Santiago lo que se está refiriendo acá es a judíos cristianos. Dice dispersión, boleados al viento, como una semilla, como sembraban en la antigüedad. Esos eran judíos que habían huido por la persecución de Herodes, por la persecución también después de la muerte de Esteban, donde Saulo era uno de los que acosaba a la iglesia y los perseguía. Recuerden que la ropa de Esteban la ponen a los pies de un joven llamado Saulo, el apóstol Pablo. Y comienza diciendo saludos. Charin significa regocijarse, alegrarse. Era un saludo secular común. Es interesante. Este pastor que se hizo cargo de este rebaño, Jacobo, imaginen qué privilegio, ¿no? Tener de pastor al hermano del Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Nosotros lo leemos hoy y decimos, al hermano que era incrédulo hasta el momento que el Señor creyó, ¿no? ¡Qué privilegio! Pero va a desarrollar uno de los problemas que tenía la iglesia primitiva, que era la persecución y eran los problemas. Simon Kistemaker, uno de los comentaristas que usamos junto con Hendrickson, dice: las presiones que se experimentan en nuestra era tecnológica son demasiado grandes para mucha gente. Muchos no pueden enfrentar las dificultades cotidianas, buscan liberarse de la cadena de incidentes angustiantes que los confrontan. Muchas veces tal escape es imposible, especialmente cuando la gente no tiene modo de controlar dichos incidentes. De allí que el escritor sagrado, Jacobo, va a dirigirse a los cristianos judíos, pero también abarca nuestro tiempo. Perderse el control, nos gusta tener el control de todas las cosas, ¿no? Pero cuando decís, ¿viste? Cuando decís, ya no puedo hacer más nada, ya está, es el Señor, lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Ahí escribe Santiago. Nos va a hablar de nuestra posición frente a los problemas, nos va a hablar del propósito de los problemas o la prueba, y nos va a hablar de lo importante de la petición en medio de los problemas. Versículo 2, por favor, hermana. Tened. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bien, y hay un pasaje que siempre me llamó la atención en Eclesiastés. No sé si lo tiene ahí Ruth. Perdón que no le pasé antes. Ruth le gusta que le pase los versículos antes. Yo no sabía quién era el que leía hoy. Yo lo tengo acá igual. Eclesiastés 7:14 dice Salomón: en el día del bien, goza del bien. Eclesiastés 7:14. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Qué contradictorio para la iglesia de la prosperidad, ¿no? O quizás con tu mala teología que decís, los problemas son del diablo. ¿En serio? ¿Se acuerdan que Dios probó a Job y le dejó la esposa? Dios permitió soberanamente que Satanás toque toda la vida de Job. Hijos, posesiones, todo. Pero le dejó la esposa. Y no estoy diciendo que la esposa es mala. Simplemente que esa esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y muy parecido a lo que Salomón dice en Eclesiastés 7:14. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Qué onda? ¿Cómo decís eso? Hablaste como una mujer necia, fatua. Miren, Job fue el hombre que, pocos de estos hombres, ¿no?, que le puso los puntos a su esposa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a hablar así? A diferencia de Abraham, ¿no?, que hizo lo que su esposa le balaba, la idea que le lloraba todo el tiempo. Dios no me dio hijo, Dios no me dio hijo. Job le dice, hablaste mal. Bueno, pero la idea es que vas a enfrentar problemas y que la Biblia te lo dice. Entonces, la hermana recién leyó
en primer lugar tenemos que saber cómo estamos parados frente a la prueba. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra posición? Porque lo importante en los problemas que Dios va a mandar a tu vida es para probar tu fe, no porque Él necesita saber qué hay, sino porque vos necesitas ver si tu fe es genuina o es falsa. ¿Qué onda con tu fe? ¿Por qué estás acá con el Señor? La Biblia habla mucho de eso. La parábola del sembrador también habla. Los de la piedra dice que salió el sol con calor abrasador, se seca. Los de la hierba, los que caen entre la hierba, dice que son los que inundados por las ambiciones se van. Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Entonces nuestra posición, lo primero que vemos en el versículo 2, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, es extraño la forma que Jacobo se dirige, o Santiago, a estos hermanos que están pasando problemas. Huyeron, mataron sus esposos, quedaron pobres. Tuvieron que huir por la persecución, salir corriendo. Y también quizás vos en medio de los problemas. Dice, bueno, alégrate. ¿No? Y parece que vieron como que el pastor le está diciendo algo, pero pastor, usted no está entendiendo, no está viviendo la realidad. Está ignorando que estoy sufriendo. Pastor, ¿cómo va a decir? Alégrate, gozate. Fíjate cómo la atravesás esta prueba. Gozate que Dios va a hacer algo. Alégrate. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Bueno, pero Santiago tiene base bíblica. El medio hermano del Señor. El Señor dijo, por ejemplo, Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando la gente os insulte, os persiga y falsamente diga todo tipo de mal contra vosotros a causa de mí, a causa de mí. Regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Santiago le está diciendo, más bien no se amarguen por la dificultad, sino tengan gozo. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Si llega Ruth ahí, 1 de Pedro 1, 3 al 9. 1 de Pedro 1, 3 al 9. Mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos nos hizo nacer de nuevo. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada. Hasta ahí, ¿observaron lo parecido de Pedro con Santiago? ¿Observaron eso? En lo cual os regocijáis. Observación del texto, miren de qué está. ¿Qué es en lo cual? La promesa de la vida eterna. Para obtener una herencia incorruptible en el cielo. Viene hablando de nuestra salvación, de lo que ya tenemos en Cristo, en lo cual ahora nos alegramos, pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque es probado por fuego, sea hallada en alabanza. Dios obra. El creyente necesita el sufrimiento. Pare de sufrir, ¿no? Las iglesias. Pare de sufrir. Y la Biblia dice todo lo contrario. Vas a sufrir. En algún punto, en alguna manera, vas a sufrir. La casa que es golpeada por vientos, ríos, lluvia,
Afecta a los dos, al incrédulo y al creyente. La diferencia es el resultado, la que cae y la que no cae. Resultados eternos. Muchos tienen gran confianza en su fe hasta que es sometida a pruebas difíciles por las adversidades, por los desengaños. La forma en que una persona enfrenta la prueba revelará si su fe es viva o su fe es muerta. Si es genuina o es una imitación. Si es una fe verdadera o una fe salvadora. Una fe falsa o una fe salvadora. Las imitaciones pueden ser muy buenas. Hay perfumes, hermano, que usted lo huele y dice, pero ¿qué? ¿Vieron que cuántos compran perfumes originales acá? Ninguno. Si lo podés hacer, no sé, vendés un hígado y la mitad de un riñón. Pero hay imitaciones que son tremendas, son impresionantes cómo se... El dinero pasa lo mismo, lo más peligroso, cuando un billete se parece a otro. Muchas veces, la ropa muchas veces... pero no sé, yo puedo decir marca, no me importa, Wrangler, y por ahí no es Wrangler, pero es una imitación, parece igual. Eso pasa en la iglesia. Está lleno de gente que parece creyente, pero es una imitación. Imita a todo el grupo. Pero ¿sabes qué usa Dios? Los problemas, las aflicciones, las pruebas. Ese momento donde todo tu pequeño mundo seguro se cae, se hace pedazos. Y Dios prueba tu fe. No para que Él vea tu fe, para que vos veas. Eso es interesante. Un autor dijo el principal énfasis de Santiago en el texto de estudio es que si una genuina fe si es una genuina la fe de una persona, se probará a sí misma durante los tiempos de aflicción. Cualquiera que sea el carácter o el origen del problema. Escuchen esto. Por esta razón, esta epístola es de mucho valor para los incrédulos, así como los creyentes. Y esto es verdad en especial para los incrédulos que se consideran cristianos y necesitan reconocer que la fe que es confiable solamente en cosas cuando están bien, no es una fe salvadora y no vale nada. Son esas personas que vienen a la iglesia mientras todo está bien hasta que muere un pariente, aparece una enfermedad o un desengaño. Personas que vienen a la iglesia que quizá va a conseguir pareja o esposo o esposa y se da cuenta que esa persona no le da bolilla y no quiere saber nada con él y se va desencantada, dolida. Por eso, aquellos sobre la roca, dice Lucas 8:13, Lucas 8:13, son los que cuando reciben y oyen la palabra, la reciben con gozo. Gloria a Dios, aleluya, amén, qué lindo. Sí, esa palabra me habló al corazón. Pero estos no tienen raíz profunda. Observen eso. Creen por algún tiempo, falsa fe, porque la fe es perseverante, no es por un tiempo, la verdadera fe. Y en el momento de la tentación sucumben. Nota más. Se apartó. No es que se apartó, nunca fue. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, Lucas 8:14, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida, y su fruto no madura, no llega a ser un fruto. Pero la semilla de la buena tierra, estos son los que han oído la palabra en el corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. ¿Te das cuenta que necesitamos los problemas? Porque también revela quién tiene verdadera fe y quién no tiene verdadera fe. Es interesante eso. Por eso es interesante la prueba. Dice, tened por sumo gozo. Versículo 2. Es un mandato.
Y vos decís, ¿cómo? Me está mandando a tener alegría. Sí, porque solamente los creyentes pueden tenerlo. No los falsos creyentes. Es más, el gozo es una respuesta antinatural del ser humano. Yo estuve viendo qué era el gozo. Charis dice, es una experiencia profunda de alegría y felicidad que proviene de mi relación con Dios. No es una alegría falsa. No es construida por una emoción. No es una emoción superficial, sino que es una actitud interior que se basa en nuestra confianza y fe en Dios. Por eso Pablo en el fondo de la cárcel cantaba himnos previamente a ser martirizado. Tenían gozo. Así que todo problema es una prueba de nuestra fe, donde Dios busca fortalecer nuestra fe, pero si la reprobamos, el resultado termina en tentación y pecado. Dios quiere pulir nuestra fe. Y dice también en versículo 2, diversas. La palabra ahí es interesante, poikilos, y significa variada, que vendrán de muchas formas, muchos matices, muchos grados. No es que cada creyente tendrá que sufrir todo tipo o grado de prueba, sino que los cristianos en general estamos sujetos a pruebas de cualquier tipo, de cualquier fuente, de cualquier carácter, de cualquier severidad. Esas pruebas tienen como propósito probar la fe del creyente. Tenga por sumo gozo. Además, hermanos, algo más. Versículo 3, por favor, hermana. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No solamente nuestra posición, sino que tiene un propósito. Y antes de pasar al propósito, un comentarista, seguramente los conocen, Warren Wiersbe, dijo lo siguiente: nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si le damos más valor al bienestar que al carácter, entonces las pruebas van a ser molestas. Si le damos más valor a lo material y físico que a lo espiritual, no podremos regocijarnos. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas nos amargarán y no nos harán mejores. Hermano, nuestra posición para la prueba, ¿saben qué? Es fácil. Se la resumo. Salmo 121. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Cuántos lo saben? Alzaré mis ojos a los montes. Y ahí es una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La posición frente a los problemas es levantar tu mirada al cielo, no al psicólogo. Escucha esto. Ahora me puedo mover. Eso es lo bueno de esto. Escucha esto. No es un amigo, no es una amiga. Nuestra posición en la prueba, en los problemas, el creyente verdadero busca a Dios. ¿Entendés eso? No buscas un pastor, no buscas un amigo. Alzad tus ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Lamentablemente en las iglesias se ha metido tanto la psicología, tanto. El ego está tan inflado que las pruebas tenés que saber que tu posición frente a las pruebas es buscar a Dios. Esta semana cuando me asaltó una prueba que muchos saben, me quedé sin oxígeno, dolor en la boca de estómago, y dije, hasta que un momento venía en el auto del trabajo, iba parando a cada rato, orando, pero yo tengo... ¿Vieron cuando ya decís, ya no puedo hacer más nada, ya está? Entonces, ¿qué haces? Levantar. Mi esposa me compartió esto, de verdad, le tengo que buscar a Dios. Dios va a armar todas las piezas, Dios va a guiar. No necesito un amigo. ¿Qué me importa un amigo? ¿Para qué? Sí, está bien, compañeros soy yo los que te temen. Son importantes. Pero el primer amigo es Cristo, es Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46 también, Salmo 90. Podemos mencionar mucho. Tu posición frente a los problemas, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estás angustiado o angustiada? ¿A quién vas? Hasta que no aprendas a refugiarte en el Señor, vas a seguir pasando cosas. Prueba no superada, prueba repetida. Prueba no superada, prueba repetida.
Deleítate en Jehová de todo tu corazón. No busques a los hombres. Es importante en la iglesia, por supuesto. Más pruebas, más problemas. Buscar al Señor, buscar al pueblo de Cristo. Es bueno eso, pero el primero que tenés que buscar es al Señor. El propósito, versículo 3 al 4, por favor, hermana. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, ahí Santiago muestra ahora el propósito. Buscar a Dios en primer lugar. Y te digo, vos buscás al Señor y Él pone las personas. Él guía todo. Él arma todo el cuadro. Pero, miren, también hay una cosa más. Hay una cosa más. Este tiempo estuvimos estudiando el Antiguo Testamento y uno de los libros más impactantes es Job. La prueba tiene como propósito que vos conozcas, crezcas, madures. Este es el propósito de la aflicción, madurar y crecer. Pero también Dios a veces conoces las personas y hace cosas interesantes, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué Dios dejó la esposa que diga semejante barrabasada? Y no que lo abrace el esposo y estamos juntos, viejo, en esto. Maldecía a Dios y morite, le dijo. Es terrible. No aparece más la esposa. Hasta capítulo 42, creo que como queda oculta ahí, ¿no? Pero también Dios permitió amigos. ¿Vieron eso en Job? Hablaron cualquier gansada. Vos decís, algunos sacan texto de los amigos, de Elifaz, de Eliú, ¿no? Pero vos fijate el contexto que hoy veíamos en observación del texto. El contexto es el rey. Lo que están diciendo está re desubicado como plumero de submarino, como decían. Está mal. Tal es así que Dios manda a que se arrepientan y Job tiene que orar por ellos al terminar el libro. Porque lo juzgaron y algo hiciste. En una palabra le dijeron, algo pasa con vos que... ¿Por qué tantas cosas? ¿Vieron? Bueno, todo un contexto. Pero Dios tiene un propósito, lo leyó recién la hermana Ruth, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, permanencia. La prueba, la palabra es dokimon, pero también está asociada con peirasmos y tiene la idea fundamental de probar algo, de comprobar si es genuino, se usaba con los metales, o falso. Probar algo. Y paciencia, perdón, me estoy acostumbrando. Paciencia se traduce upomone, que tiene que ver con caminar con presión. Caminar bajo presión. Y esa es la idea de que tiene el problema en nuestra vida, aprender a caminar con presión, sabiendo que los problemas y la prueba de nuestra fe, cuando Dios prueba nuestra fe, produce una perseverancia de aprender a caminar. ¿Vieron cuando entrenan? Es interesante. Algunos deportistas que salen a correr a la playa, que se ponen pesas de arena. ¿Lo vieron? Los muchachos lo vieron, los futbolistas, que a veces se ponen pesas, caminan con presión para lograr una mayor capacidad. Esa es la idea. Continuamente esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, más en Juan, 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Esa es la palabra paciencia acá, para siempre. Qué bárbaro. Sabemos que tenemos la promesa del Señor, 1 Corintios 10:13, que Dios no va a dejar que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. El Señor no permitirá que sus hijos afronten algo que no logren en su poder, en su provisión soportar. Pero vas a tener problemas. Y Él te va a dar la salida. Y lo primero que vas a tener que buscar es una posición firme frente a ese problema. Buscar a Dios. Levantar tus ojos al cielo. Llorar con Dios. Hablar con Él. Y ahora vamos a ver qué tenés que pedir. Un autor dice aquí que la paciencia, versículo 4,
ha de tener las Américas su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que falte cosa alguna. Dios busca en nosotros una voluntad dócil. Una voluntad dócil. A tal punto que digas, Señor, ¿qué querés con mi vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué querés pulir en mi vida? Dócil, como un caballo, ¿no? Un caballo desbocado no sirve para nada. Un caballo sin domar es muy lindo, pero no sirve. Hay que domarlo. Y lo someten a presiones el caballo hasta que queda dócil a su dueño, a su jinete. Docilidad. Y a veces somos como potros salvajes, hermano. Como niños caprichosos. Y Dios va a usar los problemas para pulir tu vida. Y prueba no superada va a ser prueba repetida. Como estamos viendo en nuestro segundo punto, la prueba tiene el propósito de perfeccionarnos, cultivar una voluntad dócil, a Dios dócil. Dice que sean perfectos, mas tenga la paciencia y su obra completa para que sean perfectos y cabales. Es interesante esas dos palabras, perfectos y cabales. Teleios, perfecto habla de una madurez, una semejanza a Cristo. Hoy lo leyó Tomás, hermoso pasaje. La idea es llevarnos a una perfección, a una madurez como Cristo, ir puliendo nuestra vida. Pero también me gustó la palabra cabales. Se lo leo en el griego, dice holocleros. ¿Saben de dónde qué viene de esta palabra? La palabra holograma. Es una descripción tridimensional de 360 grados. Está hablando de una capacitación completa. Dios trabajando en muchas áreas de nuestra vida. Es el resultado final de las pruebas. No carecer de nada que sea espiritualmente importante de valor. Así que mira, quizás te asaltó una prueba esta semana, un problema, o estás pasando un problema. No te sentaste a decir, Dios, bueno, ahora lo que tengo que hacer es sentarme con mi esposo, con mi esposa, tomarme las manos, orar y decir, Dios, estás probando mi fe. Me querés hacer más maduro, más madura. Señor, me estás llevando a que confíe más en ti, que ore más y lea más la Biblia. A que me humille y ponga mi voluntad en docilidad a ti, Señor. ¿Qué quieres? Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Eso le dijo. Tremendo pasaje, ¿no? De Job. Aunque él me mate, en él esperaré. Y él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Job 13:15, Job 23:10. Aún en aquella época remota comprendió, al igual que Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en todos nosotros ha de manifestarse. David dijo en Salmo 138, el que lo va a leer soy yo, dice, el Señor cumplirá su propósito acerca de mí. Tu amor, oh Señor, permanece para siempre. No abandones la obra de tus manos. Qué lindas oraciones, ¿no? Dios usa los problemas para llevarte a ser más maduro, más madura. Ese verso que te venden en las iglesias que decís, no, seguramente es un demonio, Satanás metió la cola. Hermano, Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso a Dios, ¿sabía eso? Usted no tiene que andar reprendiendo y gritando a Satanás por las noches. No había ido a la colimba, todavía no conocía al Señor. Y había en el fondo en mi casa un vecino pentecostal, ¿no? Que oraba a los gritos y reprendía demonios. Nos daba miedo salir afuera, ¿viste? Era una cosa como macumba. Gritaba, reprendía a todos los demonios de los vecinos. Un muchacho era. Y yo digo, ¿qué es eso? Después conocí al Señor, bueno, fui creciendo. Esa no es la idea. La idea es que cuando te vienen problemas, busques a Dios, tengas una buena posición, sepas que tiene un propósito. Paréntesis, hermano, también cuando estás con alguien que está pasando un problema y que está sufriendo por una enfermedad, por
cualquier cosa, no sé, perdió el trabajo. Escuchar, no digan nada. Hubo un punto que los amigos hicieron algo bueno, que se callaron la boca, se sentaron con Job y lloraron. Tendría que haber hecho eso todo el tiempo. Pero muchas veces somos propensos ya a seguir a aconsejar, ¿no? Sacar nuestro manual de teología y empezar a hablar. Mirá, lo que pasa es que el Señor dijo esto, ¿no? Y lo analizás, no le haces un escáner, pará. Llorad con los que lloran. Cerrá la boca, escuchá y orá. Porque ese hombre necesita buscar lo último, que es sabiduría de Dios. Comprométete a orar por él. No digas nada. Hermano, a veces es mejor que usted no diga nada. No diga nada. No saque su teología. Guárdela. Ore. Ore por la fortaleza. Porque si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, versículo 5, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. 6 al 8, por favor, hermana. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y las Américas traduce inestable, ¿no? Por último, no solamente tenés que ver tu posición en el problema, busca a Dios primero. No te refugies en personas. Dios va a dar personas y son una bendición. En nuestra vida ha dado personas esta semana. Y digo, wow, hasta inconversos, hasta vecinos, amigos también, creyentes. Pero primero tuvimos que parar ahí, orar, buscar mucho al Señor, decir, Dios, despejar nuestros pensamientos. Queremos buscarte. Sabé que eso va a dar un buen resultado, porque nos va a mostrar dónde estamos parados. Y también tiene un propósito de fortalecer nuestra fe, probar nuestra fe en nuestra familia, en mi hija, en mi yerno, mis hijas, en los creyentes. Fortalece nuestra fe, tiene un buen propósito. Pues si Dios, de esto vamos a sacar algo bueno. Pero también tenemos que saber cómo orar. Y acá lo que leyó recién la hermana dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pedí a Dios. ¿Sabés lo que te está diciendo Santiago? Busca tener una comprensión piadosa de la cosa. Una comprensión piadosa. ¿Cómo es que Dios quiere que pienses en esto? Los creyentes necesitan una medida especial de comprensión para ayudarles a enfrentar, y esta necesidad debe impulsarlos a pedir a Dios que les dé esa comprensión de sabiduría. Una fe fuerte no se basa en las emociones, sino en el conocimiento y comprensión de las promesas y de la palabra de Dios. Salmo 73 de Asaf, que comienza re mal, dice, tu envidia. Miren, Salmo 73, acompáñenme un poquito ahí, no lo vamos a leer todo. Es precioso para que estudies. Cuando vos tengas problema o bronca por cosas, pensá en Asaf. Él empieza dando como un espoleo, ¿no? Espolea. Dice, Dios es bueno. Quiero decirles, Dios es bueno. ¿Amén? Dios es bueno. ¿Es así, hermano, o no? Pero en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia de todo lo que pasa. ¿Cómo puede ser esta gente? Me rompo el lomo laburando. Ellos ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. No han pasado trabajo, no pasan trabajo como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres. Bueno, ve todo el camino de este mundo, ¿no? Se llenó, hasta llegó a pensar, en vano lavé mis manos en inocencia, en vano he limpiado mi corazón, versículo 13. He sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas, viajé como mula en el colectivo, pasé esto y no llego a fin de mes. Y esta gente, ¿cómo puede ser? Y son felices. Pero miren
en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, tu posición frente a los problemas. Mire eso. Tu posición, nuestra posición frente a los problemas. Ahí tendríamos que haber empezado. Ahí tendríamos que haber empezado. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Comprendí. La petición que hace Santiago, versículos 5 al 8, es que podamos comprender, tener una comprensión piadosa de la cosa. Y eso está en tu intimidad con Dios. Una comprensión piadosa. Salomón dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Busca a Dios, busca a Dios. Pídala. Es un mandato, no es un consejo. Si querés, busca a Dios, no sé, qué sé yo. Por ahí no querés. No, pídala. Si sos creyente, vos tenés que buscar a Dios, pedir a Dios. Es un mandato. Pídala a Dios. Y no está dando un consejo, es un mandato. Y dice que el resultado es que Dios da abundantemente y sin reproche. Él da comprensión. Lo hizo con Asaf. Lo hizo. Lean del versículo 19 en adelante. Cómo han sido a su lado de repente, perecieron. Yo siempre estuve a tu lado, me tomaste la mano derecha, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo? Le abrió sus ojos diciendo, wow, mirá todo lo que tengo. Y yo llorando ahí por los rincones, buscando a alguien que me escuche. Busca a Dios. Él da abundantemente y sin reproche. El Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad. ¿Estás pasando prueba? ¿Estás pasando presiones? ¿Tenés dolor de panza por los problemas? Busca a Dios. Parate bien en la prueba. Tiene un propósito, te va a llevar a madurar, pero busca en oración, Señor, dame sabiduría con esto. Ayúdame a verlo de forma piadosa, en forma espiritual, todas estas cosas. Pero búscalo bien, Miren cómo termina. Pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Jacobo vivía cerca del mar, veía cómo era el mar. Las olas, sucundún. Van y vienen, ¿no? Lo que está ilustrando ahí es la inestabilidad del mar. Algo inestable. Y si hay algo, hermano, que no necesitas en medio de los problemas, es inestabilidad. Tenés que anclarte firme en el Señor. Si vos estás acá, digamos, creyente, porque hay que ver, la prueba va a revelar dos cimientos, el que está en la arena o el que está en la roca. Si estás en la roca, está en el Señor, tenés que tener estabilidad. No puede ser que ante los problemas digan, no voy porque estoy desanimado. ¿Estás leyendo la Biblia? No puedo leer, porque la verdad que no. Y orando, no puedo orar porque tengo este problema. Mal, Mal. Es todo lo contrario. Busca una comprensión bíblica y espiritual de la cosa. Tenés que buscar. Porque miren cómo termina. No pensés que vas a recibir algo del Señor. Vas a seguir dando vuelta en el problema por años, 40 años. Porque el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No vas a avanzar nada. Así que ponete las pilas, mirá tu posición. Miremos nuestra posición en los problemas. Mirá que Dios tiene un propósito para llevarte a la madurez y hacer algo precioso con tu fe, con tu vida. Y que te da la herramienta más importante y más poderosa en el universo, la oración. Donde vas a pedir como Asaf, entrando en el santuario de Dios, comprensión. Dios, dame comprensión, no sé qué hacer. Tu actitud frente a la prueba, contentarte en Dios, una posición de levantar tus ojos al cielo y buscar al Señor. El propósito de la prueba, llevarnos a la madurez total, de todas las áreas que pensás que, ¿cómo ha cambiado esta persona, no? Bueno, Dios la cambió en muchas áreas porque la probó.
porque pasó por varias. Hermanos, también la iglesia nuestra ha pasado por muchas cosas. Hablemos sinceramente. Pasamos por muchas cosas. Y un hermano me dijo hace poco, no es igual la iglesia, ¿eh? No es la misma. Usted tampoco no es el mismo, y no, ya estoy más viejo. Pero también uno aprende muchas cosas delante del Señor, de los errores, de los pecados, pero que la iglesia a través de pasar todas esas cosas maduró. La iglesia también madura. Y hay una herramienta hermosa, la oración. Nunca la iglesia oró tanto como este tiempo, hermano. Tendrían que orar más, ¿eh? No se echen en los laureles. Ah, qué lindo nuestra iglesia, ahora me... No, todos tendríamos que orar en el grupo de oración los miércoles. Pero nunca tuvimos tanta gente orando. Nunca, 40 años la iglesia. Nunca tuvimos tanta gente orando constantemente. 1 hora todos los miércoles. Alabado sea Dios por todos los problemas que hemos pasado. Recuerda, en la prueba vas a tener gente que te va a criticar. Hay cada paparulo que dice cada cansada. En nuestra iglesia también. Hasta pastores te dicen, ay, otra vez pasaron ustedes por esto. Y sí. Puedes tomarte todos los cursos de teología, pero Dios manda eso y las personas son tan ingratas a veces o tan impredecibles que no lo buscas, viene solo. Pero madurás y aprendes a buscar al Señor. Hermanos, nuestra posición, nuestro propósito, nuestra herramienta, la oración, nuestra petición tiene que ser certera. No estés que sí, que no, que sí. En medio de los problemas, orá. Pedí al Señor una comprensión bíblica. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña y nos anima, Señor. En ella está la dirección de nuestra vida. Lumbrera mi camino, Señor. Lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies en medio de la oscuridad del mundo, del campo, Señor. Ahí tenemos luz. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a estudiarla y cuando nos asalte y Señor, y quiebre nuestro mundo seguro, a anclarnos fuertes en tu palabra, Señor. Gracias por los preciosos hermanos que hay hoy en San Miguel, Señor. En tu nombre, amén, Señor.